Buenos días, bienvenidas y bienvenidos, por supuesto, a este nuevo directo de Grávida Fertilidad Avanzada que estamos generando durante este periodo de confinamiento todos los viernes a las 11 de la mañana para ayudar a nuestras pacientes a aclarar dudas sobre temas de reproducción humana. Como ya desde hace 3 semanas que venimos en este proceso de confinamiento, vamos transmitiendo en directo y el día de hoy tenemos un directo que es versado solamente en la baja reserva ovárica y básicamente la idea es daros unas pequeñas pinceladas de lo que es la baja reserva y luego pasar a las preguntas que nos han hecho todas nuestras seguidoras durante esta última semana. Grávida está muy interesada en mantener a sus pacientes y a todos sus seguidores al tanto de la actualidad del COVID-19, pero hoy básicamente vamos a enfocarnos solamente en la baja reserva. Entonces, para poder empezar, vamos a aclarar un poco dudas generales de qué es lo que es la reserva ovárica. La reserva ovárica es la cantidad de ovocitos o de óvulos que tenemos disponibles en los ovarios dependiendo de cada edad. A cada edad tenemos unos óvulos que están disponibles. Desafortunadamente, en la mujer los óvulos se van gastando desde que nace hasta que llega a la menopausia, donde realmente le quedan muy pocos óvulos y esos óvulos ya prácticamente no sirven para generar embarazo viable. Entonces, a medida que van pasando los años, se van gastando esos óvulos y la paciente tiene muchísimos óvulos cuando es muy joven, pero cuando llega a los 35 años empieza a haber una gran caída de esos óvulos y cuando llega a los 50 quedan unos pocos en las pacientes que le llega la menopausia a los 50 años en promedio. ¿Por qué es importante medir la reserva ovárica? Para nosotros es importante medirla porque eso nos ayuda a conocer y a detectar qué pacientes van a responder de forma muy alta, muy baja o presumiblemente normal ante una estimulación ovárica y poder saber qué expectativas tiene. Y además de prevenir la hiperestimulación ovárica en las pacientes que tienen muy alta respuesta, poder individualizar los tratamientos en las pacientes que tienen muy baja respuesta y en las pacientes que no tenemos tanto problema porque tienen, por ejemplo, un factor masculino y es una respuesta, podemos dar las dosis estándar de medicación. Para nosotros es muy importante poder informar a las pacientes que aún no se han planteado esa maternidad sobre esas expectativas reproductivas y poder tomar decisiones, sobre todo de poder decir si vale la pena o adelantar. También podemos medir la reserva folicular con la ecografía. Entonces, lo que hacemos, que es lo que más fácil nos queda hacer a los ginecólogos, es medir el recuento del número de folículos antrales. Entonces medimos los folículos que ya tienen antro, que es una pequeña cavidad y que miden entre 2 y 9 milímetros. Mejor si lo hacemos en la primera fase del ciclo, entre el día segundo y el día quinto, pero se puede hacer en general también en cualquier momento del ciclo menstrual. Nosotros consideramos que una paciente que va a tener una posible respuesta va a tener probablemente más de 10 folículos antrales. Cuando tenemos entre 6 y 9 esperamos lo que llamamos una respuesta subóptima y cuando tenemos menos de 6 esperamos una baja respuesta. Los marcadores genéticos también nos pueden generar aclarar algunas de las dudas que tenemos, sobre todo en torno a baja respuesta, cuando miramos mutaciones, sobre todo del cromosoma X, y miramos ciertas mutaciones de algunos genes que nos pueden orientar. De eso hablaremos un pelín más adelante. Cuando nosotros hablamos de baja reserva, en este momento lo valoramos todo bajo los criterios de Boloña, que nos dice que la baja reserva tiene que cumplir dos de los siguientes tres criterios. Una edad materna avanzada, más de 40 años, una baja reserva en un ciclo previo, o sea que hayamos obtenido menos de 3 óvulos en un protocolo estándar de estimulación, o una prueba de reserva ovárica normal, como un recuento de folículos centrales menor de 7 o una antimuleriana menor de 1.1.
También tenemos una clasificación muy importante, un grupo que se llama el grupo Poseidón, que lo que busca es encontrar a los pacientes que tienen menos posibilidades de lograr embarazo, que lo que llamamos bajo pronóstico para lograr embarazo. Y dentro de esas hay cuatro estaciones. La 3 y la 4 son las que se refieren a la baja reserva ovárica y las parten en edades, en las mayores de 35 y las mayores de 35. En el grupo 3, las menores de 35, si tienen antimuleriana baja y menos de 5 folículos antrales, las consideramos grupo 3 y grupo 4 si tienen más de 35 años. El pronóstico de la baja reserva depende principalmente de la edad, pero y como tal la antimuleriana, el recuento de folículos antrales no son predictores de recién nacido vivo. O sea, no podemos decirle a una paciente que sí se va a embarazar o que no se va a embarazar con baja respuesta ovárica. Y dependemos también de factores como el factor masculino, el endometrio, la edad, la implantación, el proceso puramente inmunológico. Para nosotros es muy importante intentar hacer una detección temprana de lo que es la reserva ovárica para intentar preservar la fertilidad o darle una expectativa a la paciente. De cara al tratamiento en reproducción asistida, pues normalmente hacemos protocolos de fecundación in vitro muy encaminados a ser un poco agresivos cuando vemos que tenemos poco tiempo porque el ovario se nos está cansando. Utilizamos protocolos cortos con antagonista y tratamos de imprimar estas pacientes con muchas cosas, entre otras testosteronas, coenzima Q10, intentando mejorar las posibilidades y dándoles medicación para generar los óvulos que no sea demasiado alta. ¿Por qué? Porque en la paciente que tiene pocos óvulos, por más medicación que demos, de todas formas no vamos a lograr multiplicar los óvulos. Entonces usamos medicación que varía entre 150 y 300 unidades de gonadotrofina, a veces algunas más. Con esta introducción rápida de lo que es la reserva ovárica, ya debemos pasar a lo que son las preguntas para solucionar las dudas que tienen nuestras pacientes. La primera pregunta es, tengo una antimuleriana llegando a 6 hace 2 años y ahora tengo 35 con esperma vago. ¿Qué tal si hacemos inseminación? Con esta antimuleriana de 6, la expectativa es de tener una alta respuesta. Y si el problema es masculino, dependerá mucho más de la severidad de ese problema para determinar cuál es la técnica y si la paciente tiene una permeabilidad tubárica correcta o no. Otra cosa muy importante es la medida en la cual usamos la antimuleriana, porque en algunos casos usamos picomoles por mililitro y normalmente en España se usa nanogramos por mililitro. Cuando usamos picomoles, si tenemos 6, quiere decir que esa antimuleriana real en nanogramos es de 0,8, que sí sería una antimuleriana baja para los 35 años y habría que replantear de pronto la posibilidad de utilizar otra técnica de reproducción asistida tipo fecundación in vitro, siendo un poco más agresivos y intentando de pronto tener embriones de reserva para el futuro, teniendo en cuenta que si es muy baja esa reserva, en el futuro probablemente no podamos tener hermanos para ese bebé que vayamos a tener. Otra pregunta, ¿las enfermedades autoinmunes pueden provocar fallo ovárico prematuro? El fallo ovárico prematuro lo describimos como la pérdida de la función ovárica antes de los 40 años. Sus causas son muy variadas, genéticas, autoinmunes, infecciosas y atrogénicas, que son las que causamos nosotros con quimioterapia, radioterapia, cirugía, pero la mayoría son idiopáticas, el 90%. En los procesos autoinmunes, el fallo ovárico precoz está un poco más presente que en la población general, sobre todo en las pacientes que tienen enfermedad de Addison y algunas endocrinopatías autoinmunes múltiples. Lo mismo están las enfermedades tiroideas, la diabetes tipo 1, lupus, la artritis, el vitiligo, la enfermedad celíaca, las enfermedades inflamatorias del intestino, tipo enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa. Hay muchos procesos autoinmunes que pueden estar ligados. Y en muchos casos el proceso de fallo ovárico precede al fallo adrenal, especialmente en la enfermedad de Addison, por lo cual estas pacientes muy jóvenes hay que testarlas para otras enfermedades. Pero esto no quiere decir
que todas las pacientes con fallo ovárico precoz tienen un proceso autoinmune o que vayan a desarrollar otros procesos autoinmunes, ni que todas las pacientes con enfermedad autoinmune vayan a desarrollar un fallo ovárico precoz. Sobre todo porque tenemos muchas pacientes que tienen alteraciones tiroideas autoinmunes y que pueden pensar que igual van a desarrollar ese fallo ovárico, pero en realidad no necesariamente una cosa va ligada con la otra. La siguiente pregunta nos dice, ¿la reserva ovárica está relacionada con la calidad de los óvulos? En general, la calidad está más relacionada con la edad que con el número de óvulos y normalmente esto lo evidenciamos con estudios que nos dicen que a los 35 años en promedio necesitamos unos 4 óvulos maduros para obtener un embrión euploide, o sea, un embrión que genéticamente está correcto. A los 40 años necesitamos 8 óvulos maduros y a los 43 necesitamos 19 óvulos maduros para obtener ese mismo embrión euploide. Esto quiere decir que la edad definitivamente es la que nos marca y que esa calidad de ovárica está más relacionada con esa edad que realmente con el número de óvulos. Tengo una antimuleriana de 0,24 con 32 años, embarazada por IAD. ¿Podré ser madre en 2 años? Estas pruebas nos sugieren y posiblemente nos dicen que sí, definitivamente hay una baja respuesta, pero el hecho de que una mujer haya sido madre con 32 años y con este nivel de antimuleriana nos confirman que realmente lo más importante es la edad. Esta paciente estaría en lo que llamamos el grupo 3 de Poseidón y estas pacientes en el grupo 3 de Poseidón tienen una tasa acumulada de embarazo a los 18 meses del 59%. Obviamente tenemos que mirar otros factores como el tubárico, las trompas de falopio, el esperma, que en este caso es de donante, pero de todas formas en esta paciente con 32 años y esta antimuleriana es importante que una vez termine su embarazo se lo plantee probablemente pronto otra vez si quiere tener un hermano para ese bebé y tome una determinación normalmente un poquito más pronto de la que debería plantearse a una edad tan joven. Otra pregunta nos dicen, ¿con baja reserva se ovula? ¿Los folículos suelen estar vacíos? Sí, con la baja reserva se ovula, porque esa baja reserva nos habla principalmente de número de óvulos disponibles, pero no nos dice que haya anovulación necesariamente. Lo que sí vemos es normalmente foliculogénesis mucho más rápidas, más alteraciones en la maduración ovocitaria y por eso en general en grávida nosotros desencadenamos la ovulación en algunos de estos casos con folículos un poco más pequeños, un poco más pronto y normalmente con un doble trigger que lo que genera es mejor calidad sobre todo en la maduración folicular, porque muchas veces es la maduración lo que no permite que haya un folículo, que tengamos un óvulo maduro en la punción. Entonces no es que el folículo estuviera vacío, sino que no terminó de madurar y no se logró desprender. Otra pregunta nos dice, ¿la baja reserva significa que no te quedan óvulos de calidad? No, volvemos a insistir en lo mismo, es un problema de número más que de calidad. Por debajo de los 35 años normalmente podemos encontrar óvulos de calidad y aunque sean pocos, seguramente nos darán una mayor rentabilidad que si, por ejemplo, tenemos pacientes con muchos óvulos por encima de los 43 años. Otra pregunta, tengo 39 años, 3 abortos en 1.5 años y las pruebas son correctas, pero la antimuleriana es de 0,2. ¿Tiene relación? Sí, normalmente puede que haya relación en estos casos, probablemente más la influencia de la edad de 39 años para que sea una causa probablemente genética, pero cuando tenemos 3 abortos, ya esto es otra cosa un poco diferente y es lo que llamamos aborto de repetición o pérdida recurrente del embarazo. En esto hay muchísimos factores asociados, desde los genéticos hasta los inmunológicos, pero de todas formas la antimuleriana tiene mucho que ver. Al ser un hallazgo un poquito complejo, pues hay que darle otra connotación a este tipo de pacientes con pérdidas recurrentes del embarazo y posiblemente tengamos que ir más a diagnóstico preimplantacional o alteración o a investigar problemas inmunológicos que a preocuparnos solamente de la reserva folicular. ¿Se puede saber su cantidad antes de quedarte sin? Yo lo descubrí al buscar el segundo.
El factor más importante es la prevención para nosotros y nuestro papel como ginecólogos en la consulta general es tratar de asesorar a nuestras pacientes, especialmente a las más jóvenes, yo diría entre los 28 y 34 años que vemos en la revisión general, para hacerle un pequeño recuento de folículos antrales y cuando los vemos demasiado justos, avisarle para si esta paciente no está interesada en una maternidad inmediata, orientarla hacia el futuro, estudiarla un poco más, pedirle una antimuleriana, hacer otras pruebas hormonales. Esto es un tema muy complejo que requiere mucho tacto porque muchas pacientes van a entrar en pánico cuando les decimos que no pueden ser, que potencialmente no podrían ser madres y en muchos casos nos podemos equivocar. Sin realmente un motivo real, pero nuestro deber como médicos es avisarles a estas pacientes que potencialmente tienen menos posibilidades y que deben hacer cosas para o preservar su maternidad o adelantar esa maternidad. La siguiente pregunta nos dice, tener una antimuleriana de 0,95 con un solo ovario es muy baja, en mi estimulación conseguí 3 blastos AA. Aunque es un poco menor del valor normal, 0,95, el haber tenido 3 blastocistos de una óptima calidad morfológica, o sea, AA, es un muy buen resultado. Sin embargo, también depende de la edad que tiene esta paciente, pues porque de todas formas 3 blastos de óptima calidad no nos dicen que sean 3 embriones genéticamente perfectos. En estos casos no sabemos la dotación cromosómica de esos embriones y por eso, aunque está muy relacionado la buena calidad embrionaria con la idoneidad genética, no quiere decir que necesariamente esto sea así. De todas formas, haber obtenido 3 blastos de esta calidad en una estimulación es una muy buena, es un muy buen ciclo. Esperamos que alguno de esos 3 blastos ojalá le dé embarazo a esta paciente e incluso que le queden para congelar. ¿Por qué el resultado de la antimuleriana puede salir diferente en 3 ocasiones dentro del mismo mes y laboratorio? Esta es una pregunta muy importante porque muchas pacientes cuando les sale una antimuleriana baja quieren repetir y repetir a ver dónde puede estar el error. Y obviamente si se repite en el mismo laboratorio, esta prueba nos va a dar resultados totalmente diferentes. Los laboratorios esta antimuleriana tiene un valor que es bastante estable a través del ciclo, no como otras hormonas que toca mirarlas en ciertas fases, pero de todos modos hay una variabilidad. Y siempre hay una variación interindividual que puede ser de hasta un 20% en pacientes con ciclos totalmente regulares. Entonces, en una paciente que tiene una antimuleriana muy baja, esa variación puede ser mayor y es un problema básicamente matemático. Si la paciente tiene una antimuleriana, por ejemplo, de 0,3 y al día siguiente tiene una de 0,6, aunque esa variación es del 50%, realmente no nos cambia para nada el pronóstico y realmente es una baja reserva y lo que tenemos que hacer es exactamente lo mismo. Esa variación de 0,3 en esa paciente que es el 50%, en una paciente que tiene una antimuleriana muy alta, por ejemplo de 5, y luego al otro día otra de 5,3, esa variación va a ser demasiado pequeña para esa misma paciente. Por eso probablemente, aunque haya variaciones, no quiere decir que definitivamente haya errores en el laboratorio o que vaya cambiando. Esa de 0,3 y de 0,6 son prácticamente la misma antimuleriana. También hay pacientes que se equivocan en el valor y dicen, bueno, hoy me salió 0,5 y mañana me salió 0,53, quiere decir que me subió mucho. No, cuando hablamos de 0,5 es 0,50 y el otro es 0,53, el valor es prácticamente el mismo. De todas formas, la antimuleriana, aunque tenga esas variaciones, nosotros no nos basamos solamente en ella, sino que tenemos que tomar también la ecografía para poder saber qué número de folículos antrales tenemos y poder saber si definitivamente esa paciente tiene una baja reserva ovárica o vale la pena probar de hacer una nueva antimuleriana un poco más adelante para poder confirmar que definitivamente no se trata de un error del laboratorio. La siguiente pregunta nos dice, ¿con ninguna medicina se puede mejorar la calidad de los óvulos? Como ligamos la calidad de los óvulos a la edad, por ahora no tenemos armas para rejuvenecer al ovario. Hay en marcha muchos estudios
y muchísimos investigadores están intentando revertir este envejecimiento, pero por ahora no tenemos nada aprobado actualmente para poder decir que vamos a empezar con algo que nos pueda ser útil. Nosotros usamos la coenzima Q10 y estamos teniendo unos resultados bastante buenos. La coenzima Q10 ayuda sobre todo a nivel de la energía de las mitocondrias dentro del ovario y nos puede ayudar un poquito a optimizar de pronto recoger 1 o 2 ovulillos de más. Pero no es la solución para ese rejuvenecimiento ovárico. Es muy importante enfatizar, como siempre enfatizamos en Grávida, sobre dejar de fumar, la dieta adecuada, que es la dieta antiinflamatoria que le damos a nuestras pacientes que fuman o que llevan o que necesitan adelgazar para poder empezar el ciclo, disminuir el estrés, hacer algo de ejercicio y el uso de la coenzima Q10 o de algunas otras vitaminas como la vitamina D en las pacientes que la tienen baja para intentar mejorar muchas otras cosas del ciclo. Hoy día hay líneas de investigación que que han salido en la prensa, muy interesantes además, que hablan de la cirugía del rejuvenecimiento ovárico. Esta cirugía del rejuvenecimiento ovárico está enfocada sobre todo a pacientes, hoy día, en este momento, a pacientes con menopausias precoces, o sea, con menopausia antes de los 40 años. Y los protocolos de investigación que hay actualmente, aquí en Barcelona especialmente, están más encaminados a pacientes menores de 38 años con menopausia precoz, no con baja reserva, sino con menopausias precoces. Es posible que esto se pueda extrapolar a pacientes en el futuro con menos reserva y se pueda cambiar un poco ese proceso de envejecimiento ovárico. En este momento esto está basado en la biomecánica celular y entonces lo que se hace es realizar una laparoscopia donde se quita la corteza de un ovario, se fragmenta en pequeños trocillos y luego se le pone en un bolsillo al ovario contralateral. Entonces, si sacamos del ovario izquierdo, lo ponemos en el ovario derecho. En el ovario derecho ponemos esas células y ese ovario fragmentado y en teoría basados en esa biomecánica y esos movimientos celulares dentro del ovario puede que empecemos a tener nuevamente foliculogénesis y a despertar esos folículos que estaban dormidos. Entonces hay folículos primarios que en teoría pueden estar durmientes, tal vez no de la calidad de los otros, pero que podríamos despertar y podríamos mejorar la posibilidad de que esa paciente tenga un óvulo viable y un embarazo. Incluso en algunas pacientes se ha dado casos de embarazo espontáneo. Aunque los resultados no son maravillosos, son prometedores, nos dan un poquito de esperanza, especialmente en esas pacientes muy, muy complejas. La otra alternativa que tenemos es inyectar factores de crecimiento y células madre de la misma paciente dentro de la arteria ovárica. Los resultados exactamente son lo mismo, todavía en fases muy bajas. Y obviamente, pues estas pacientes lo único que les queda la adopción, o sea que la cirugía de rejuvenecimiento ovárico puede ser una buena alternativa. La siguiente pregunta, tengo una antimuleriana de 0,2, ¿es conveniente que no me estimule en el estado de alarma? Es una pregunta muy recurrente en nuestras pacientes que quieren empezar tratamiento ahora aprovechando el estado de alarma, pero desafortunadamente las sugerencias de las sociedades científicas que rigen la reproducción asistida en Europa, tanto la R como la CEF en nuestro país, es no empezar ciclos nuevos en este momento. Y la mayoría de centros de reproducción en España tienen sus laboratorios cerrados esperando que mejore la situación para volver otra vez con la situación normal. Para nosotros estos casos son muy importantes porque son pacientes en los cuales vamos perdiendo tiempo y a medida que transcurren los meses la reserva termina por disminuir más y más y obviamente nos afecta de cara a nuestras pacientes más delicadas que son las pacientes con muy bajas reservas ováricas. Ahora bien, nosotros esperamos que este estado de pandemia nos retrase 1 o 2 o no más de 3 meses todo este proceso que tampoco tendría por qué afectarnos tan seriamente en esta situación. El problema es si ya empezamos a retrasarnos más de 6 u 8 meses, donde ya probablemente eso sí sería muy serio para nuestras pacientes que tenían pocas expectativas en este momento.
Luego nos queda el proceso de establecer qué protocolos de seguridad post-coronavirus tenemos que garantizar para poder hacer los tratamientos con seguridad para no transmitir la enfermedad. De todas formas, como lo dijo mi colega la doctora Gomila en la primera charla de estos directos, todavía no se ha podido demostrar que haya coronavirus ni en los óvulos, ni en los espermatozoides, ni en los embriones. La siguiente pregunta nos dice, la antimuleriana varía, me la han repetido un año después de tener a mi hijo y me ha salido más alta en el mismo laboratorio. Como lo expliqué antes, hay una variabilidad incluso de hasta el 20%, pero pues, no nos cambia mucho el pronóstico. El hecho de que haya salido más alta es bueno para la paciente. Si hoy es de 8 y mañana es de 10, no nos cambia el mismo pronóstico, que es una muy alta respuesta probablemente. Y si la paciente la tenía en 0,5 y nos cambia a 0,7, exactamente lo mismo. La siguiente pregunta nos dice, ¿puede ser baja pero de buena calidad? Sí, como ya lo hemos repetido varias veces, esta calidad depende mucho más de la edad que del número, y sí, muchas pacientes tienen baja reserva y se quedan embarazadas espontáneamente. La siguiente pregunta nos dice, hola doctor, desde Guayaquil, Ecuador, mi consulta es cómo detectar que tengo baja reserva ovárica. Esta paciente nos escribe a una hora muy temprana de la mañana en su país. Como os comentaba, la medición de la hormona antimuleriana y el recuento de folículos centrales es lo más fácil para hacerlo, pero en algunas partes del mundo nos toca utilizar otras hormonas que son más fáciles de hacer que la antimuleriana, que es un poco costosa. Pero el recuento de folículos centrales es muy fácil de hacer y en general los ecógrafos hoy día están a nivel global muy popularizados, y es la mayoría de las consultas de ginecología en todo el mundo tienen un ecógrafo o la facilidad de poder hacer este recuento de folículos centrales. La siguiente pregunta nos dice, ¿qué pasa si es muy baja? ¿Cuándo es muy bajo? Realmente depende más de lo que hablamos siempre, de la edad, pero cuando no logramos con una fecundación in vitro rescatar óvulos y lograr embriones de calidad y transferirlos y poder tener un embrión, realmente en este momento la única opción que tenemos es plantear la adopción o la ovodonación, la donación de óvulos. La donación de óvulos es una técnica muy interesante que, a propósito, el próximo viernes nos aclarará la doctora Ana Osquilen. Entonces, las pacientes que estén interesadas en todos los procesos de ovodonación pueden empezar a enviarnos sus preguntas a partir de mañana, porque la doctora Osquilen va a aclararlas en nuestro próximo directo el próximo viernes a las 11 de la mañana, como hoy. Entonces, la doctora Bosculín es muy buena comunicadora y nos dará todas las luces de este importantísimo tema. Cuando las tengas de rejuvenecimiento ovárico, aquí, ¿con qué edad es bueno controlar la reserva ovárica? Esta es una pregunta muy importante. ¿Por qué? Porque si en tu familia hay antecedentes, sobre todo en la línea materna, de menopausias precoces o muy tempranas, precoz hablamos de los 40 años, pero la paciente que tiene una menopausia a los 43 años es muy temprano, aunque es normal, es temprano. Entonces eso nos hace pensar que hay una tendencia a que las pacientes tengan la misma reserva folicular que sus madres. Entonces, si tu madre tuvo una menopausia a los 40 años, es posible que tú también tengas esa menopausia muy precozmente y que se repita el mismo proceso. O si ha habido, por ejemplo, muchos niños con retraso mental, antecedentes el síndrome de X frágil, y en estos casos normalmente estas pacientes tienen que estar alertas para hacer las pruebas genéticas respectivas que nos digan si también tienen el problema o no. Entonces, si la abuela o la madre tiene una menopausia muy temprana, incluso antes de los 28 años, ya tenemos que empezar a estar alertas sobre esa posible alteración en nuestra fertilidad futura. Lo mismo si, por ejemplo, uno tiene planteamiento de ser madre por encima de los 35 años, en la consulta ginecológica rutinaria se puede ir planteando cómo está ese número de folículos centrales para saber si vale la pena hacer más mediciones y saber si
se justifica o no hacer más pruebas para plantear qué hacer en caso de que esa reserva ovárica sea muy justa. Aunque de todas formas, insisto mucho, no tenemos ninguna prueba que nos diga que una paciente va a poder ser o no madre. La siguiente pregunta nos dice, ¿la baja reserva es indicativo de mala calidad ovocitaria? No necesariamente, como lo hemos dicho siempre, la mujer con baja respuesta tiene a veces más baja calidad embrionaria, menos óvulos por supuesto, maduración subóptima de los mismos, y tenemos más tasa de cancelación en los ciclos de fecundación in vitro, pero no hay un nivel que nos pueda decir a partir de dónde puede ser viable o inviable el embarazo. La siguiente pregunta tiene que ver con esto. ¿A partir de qué nivel de reserva es inviable el embarazo y sería conveniente la ovodonación? Insisto, vuelvo a repetir, mi colega, la doctora Ana Boscuili, nos hablará de ovodonación en el próximo viernes, para que estén muy pendientes de ese directo. Respecto a esto, de esta última pregunta, ¿a partir de qué nivel de reserva? Realmente volvemos a lo mismo, depende de la edad, pero siempre planteamos intentar estimular el ovario si vemos que hay de dónde poder rescatar algo. Y es lo que estamos viendo con las pacientes a las cuales se les ha realizado la cirugía de rejuvenecimiento ovárico. Cuando estas pacientes vamos por muy poquita opción, pero lo intentamos y normalmente intentamos estimular solo un folículo. Ese folículo nos va a dar solamente un óvulo. Ese óvulo no sabemos si nos va a dar embrión o no, pero esa es nuestra opción, y si no tenemos otra, nosotros en Gravida creemos que en ciertos casos vale la pena luchar para intentar lograr tener un embarazo con óvulos propios sin tener que ir a donación de óvulos. Obviamente, si ya vemos que definitivamente no hay ninguna posibilidad, por ejemplo, la paciente está en menopausia precoz y no se ha hecho la cirugía de rejuvenecimiento ovárico, ahí ya no tenemos ninguna opción para poder estimular ese ovario. Entonces, varía mucho dónde debemos utilizar ya la ovodonación y dónde podemos seguir insistiendo. Aquí es muy importante que tenemos muchos pacientes por encima de 43, 45 años que se disgustan porque no queremos hacer tratamientos de fecundación in vitro. Pues la paciente a los 43 años, 45 es joven, físicamente se ve fuerte, se siente joven. Pero los ovarios van por otro camino y realmente las posibilidades de lograr embarazo en muchos de estos casos son casi más milagrosas que realmente estadísticamente viables, por lo cual nosotros planteamos no siempre intentarlo. Pero bueno, siempre queremos luchar. Nuestro trabajo es muy duro intentando conseguir los embriones que tenemos y en casos incluso muy complejos lo intentamos, sobre todo si la paciente es joven. Otra pregunta, si tengo la reserva, la última pregunta por cierto, si tengo la reserva ovárica de 1, ¿qué posibilidad de quedar embarazada tengo con 36 años? Bueno, obviamente esto depende no solamente de la edad y de la reserva folicular, sino también del factor masculino y de la permeabilidad tubárica. Pero si nos ceñimos a los valores de Poseidón, del grupo de Poseidón, hablaríamos que esta paciente con 36 años estaría en el grupo 4, o sea, mayor de 35 años, con antimuleriana menor de 1.2. En esta paciente, la tasa acumulada de embarazo a los 18 meses es del 39%, o sea que realmente las perspectivas de embarazo de esta paciente son buenas. 36 años no es una edad demasiado avanzada y 1 es una antimuleriana relativamente baja, pero todavía tenemos probablemente material con el cual trabajar y es el momento de empezar a luchar muy fuerte para conseguir embarazo. Aquí es donde normalmente le planteamos a la paciente no esperar y esperar, porque muchas veces siempre tenemos esa ilusión de que esto será el próximo mes, el próximo año. Y claro, ya cuando empezamos a pasar a los 37 o 38 años, las posibilidades empiezan a ser mucho más complejas y probablemente ya a tener que plantearnos la posibilidad de ovodonación. Nosotros estamos ahora un poco en la tesitura de esperar a ver qué nos dice el Ministerio de Sanidad, las sociedades científicas, la ESRE y la CEF aquí en nuestro país,
para que consideremos seguro reiniciar los ciclos de fecundación in vitro. Nosotros esperamos que sea en breve, ya tenemos planteado empezar la consulta para empezar a planear nuestro ciclo relativamente pronto. En nuestra página web podréis ver todos estos cambios que iremos haciendo. Y nosotros estamos atentos a contestar todas las preguntas de nuestras pacientes para cuando podamos volver a reiniciar. Agradezco mucho la atención prestada a este directo y vuelvo y les recuerdo la posibilidad de hablar de ovodonación en nuestro próximo directo el próximo viernes con la doctora Bosquilin, que es conocedora de esta materia y muy buena colega. Gracias por su atención y hasta pronto.